Amén y amén. Segunda de Corintios, capítulo 12, vamos a concentrarnos justamente en este pasaje bíblico para darle algo de realce a las evidencias. Sí, en esta noche vamos a predicar por el tema la acreditación de un siervo de Dios. Sí, la acreditación de un siervo de Dios. Pablo, recuerden, queriendo dar a conocer no solo su rol, su función en medio de la iglesia de Corintios, tuvo que hacer uso tanto de, diríamos así, de las destrezas tanto terrenales de las cuales él poseía como israelita, como judío, como maestro que había sido como fundador de muchas iglesias y de hecho como alguien que sobrellevaba la carga de ella, aún haciendo prácticamente molestia en otras iglesias para no ser gravoso en la iglesia de los Corintios. En el capítulo 12, verso 2, Pablo va a hacer alusión ahora a una acreditación sobrenatural. Y vamos a hablar y vamos a concentrarnos en este caso de estas tres grandes señales. Todas se las podría ver de esa manera, como señales, o si lo quiere ver bajo otra óptica, bajo lo sobrenatural en el ministerio del apóstol Pablo, lo sobrenatural en el ministerio del apóstol Pablo. Dice el verso número 12, Pablo haciendo, vuelvo y repito, defensa de su labor delante de la iglesia, les dice con todo, queriendo entender de que si no me quieren creer por lo que les enseño, o como yo les predico, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. Jesús dijo en una oportunidad, bueno, si no me quieren creer a mí, pues está bien, no me crean, pero por lo menos, si no pueden negar qué cosa de mí, los hechos, los milagros que estoy haciendo. Mi amado hermano, Pablo hace en este caso espacio dentro de su defensa para con la iglesia, para dar ese realce. Si en algún momento hay una duda, una cuestión de lo que era Pablo para la iglesia, las evidencias que éste manifestaba con lo que Dios mismo le había dado, no podía ser negado. Y Pablo hace alusión a tres aspectos generales. El primero de ellos, dice la Biblia en el verso número 12, señales. El segundo, prodigios. Y el tercero, milagros. Ahora, esto debemos de entenderlo bajo el marco general. Todos estos tres aspectos en el ministerio de Pablo están sujetos al orden sobrenatural, es decir, a un orden no humano. Estos tres aspectos, hablando en sí mismo de qué, hablando de las señales, hablando de los prodigios y hablando de los milagros, los tres se podrían agrupar en conjunto y decir todo esto es una providencia divina, esto es algo sobrenatural. Todos tres están bajo ese marco. Pero claro, cada una de ellas, podríamos decir, tiene sus propias características, pero los tres bien podrían encajonarse en una misma cosa, un acto sobrenatural de Dios, otorgado obviamente, a un servidor de Él. Pero algo también, antes de adentrarnos en este tema, que debemos de advertir es que el hecho de que alguien manifieste estas señales, estos prodigios o estos milagros, no son garantía alguna, no son garantía alguna de que quien lo ministre esté viviendo en santidad. Y querido hermano, eso es algo que de pronto puede lograr o puede llegar a confundir a quien puede observar en aquel siervo o en aquella sierva tales señales, tales milagros o tales prodigios. Esto ha sido, vuelvo y repito, de confusión, porque hay inclusive en la actualidad muchas iglesias que simplemente a las evidencias de estas manifestaciones espirituales bien podrían decir que esa persona es un santo, que esa persona es usada por Dios y que obviamente eso que le acompaña es garantía de su oficio, de su ministerio. Y déjeme decirle que eso no es así. Quisiera ilustrar de primera mano, antes de adentrarnos en estos tres aspectos, a lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo número 7. Acompáñeme por favor a la Biblia. Y dejemos que sea ella la que nos dé la primera pauta de plataforma
antes de adentrarnos en cada aspecto de lo que Pablo hace alusión en ese pasaje. Mateo capítulo número 7, verso número 22 al 23. Sí, eso subrayelo en su corazón, no en la Biblia, en su corazón subrayelo, para que no lo olvide. ¿Lo tiene ya? Mateo capítulo 7, verso 22 al 23. Dice la Escritura: muchos me dirán aquel día. Sí, eso hablando del día de que tengamos que rendir cuentas a Dios. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Verso número 23, ¿cuál será en consenso todo lo que el Señor puede asimilar de ellos? Dice el verso 23, y entonces, ¿puede leerlo conmigo? Ese texto prácticamente podría dejar en tela de juicio cualquier tipo de siervo de Dios en el área y cualquiera que éste funcione. No digo que alguien que manifieste los dones o los milagros o las señales no pueda llegar a ser un buen ministro de Cristo. Claro que hay muchos buenos ministros de Cristo que tienen como respaldo de Dios el poder ellos ministrar señales, prodigios y milagros, pero no es garantía de que al ver usted esto en algún siervo, en alguna sierva, de que ese siervo o esa sierva sea o tenga así el sello de santidad en su vida. Amén. El diablo puede hacer milagros y no significa que el diablo vaya a ir al cielo. ¿Sí me está entendiendo? Mi amado hermano, tenga presente esto para que no cometa el error de dejarse guiar, por las señales, por los prodigios, por los milagros, y no tome en cuenta lo más importante de este accionar: ¿quién los está llevando a cabo? Amén. Y esto viene obviamente viene del cielo a través de un medio, pero el medio que Dios puede usar bien podría en el caminar perderse, corromperse o dañarse. Amén. Pero también hay quienes pueden guardarse y honrar el ministerio que Dios les ha manifestado en sus preciosas vidas. ¿Sí me está entendiendo? Ahora, con ese marco vamos a trabajar, con ese marco referencial vamos a estudiar el texto para no tener de pronto desdibujada la enseñanza en esta noche. Ahora, en el verso 12, ¿qué se nos dice de primera mano? Con todas las señales de la apóstol han sido hechas. Ahora, Pablo lo primero que advierte a la iglesia es que lo que les va a decir, lo que les va a comunicar, para ellos no es una sorpresa. Para ellos no es algo, de pronto que del momento ellos se van a enterar. No, la iglesia de Corinto, como otras iglesias, ya habían visto, habían experimentado del ministro de Pablo, ya esto que él va a enumerar seguidamente. Y obviamente eso no podía ser desmentido porque él ya había manifestado lo que va a acontecer o lo que va a decir. Y ahí menciona como primera parte señales, luego hablará acerca de ¿qué? Prodigios, y luego hablará de milagros. Todos tres tienen un solo denominador común. Son situaciones que Dios otorga, pero que vienen obviamente de su providencia. Es algo sobrenatural, con ciertos aspectos o características. A aquellos que les gusta apuntar, a aquellos que les gusta tomar de alguna manera referencias del estudio, ¿qué es una señal? Bueno, de primera mano se lo define como una prenda o prueba de algo. Así se lo podría definir secularmente. Prenda o prueba de algo, una señal. Pero bajo el marco espiritual es un hecho portentoso o sobrenatural. Amén. Una señal es un hecho portentoso o sobrenatural. Eso bajo el orden de lo que es una señal.
¿Qué es un prodigio? Ya vamos a dar aspectos también bíblicos con respecto a cada uno de ellos. Un prodigio es un suceso extraño que excede los límites regulares de la naturaleza. Repito, un prodigio es un suceso extraño que excede los límites regulares de la naturaleza. Ya vamos a las referencias bíblicas al respecto. Luego tenemos los milagros. Un milagro es cualquier acto del poder divino superior al orden natural y a las fuerzas humanas. Repito, un milagro es cualquier acto del poder divino superior al orden natural y a las fuerzas humanas. ¿Sí? Por ejemplo, solamente cito lo que hacía Sansón, por ejemplo. Sansón excedía, por orden natural, las fuerzas, ¿qué cosa? Naturales, las fuerzas humanas, ¿verdad? Ahí como para citar una pequeña referencia, pero vamos a ver los tres aspectos. Ahora, ante todo, vayamos al libro del Éxodo, al Antiguo Testamento. Y vamos a concentrarnos en las señales. Veamos para qué Dios usó las señales. Amén. Éxodo capítulo número 4. ¿Lo tienen? Libro del Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo número 4. ¿Ya lo encontró? Sí, concentrémonos en los versículos 1 al verso número 9. Éxodo capítulo 4, verso 1 al verso número 9. Recordando el escenario general es que Moisés se encuentra ya delante de ¿quién? Del Señor, ¿sí? El cual se ha manifestado en medio de una zarza. Dios está tratando de convencer, ¿sí? ¿A quién? A Moisés, para que éste se disponga a ir a liberar ¿a quién? ¿O a quiénes? Al pueblo de Dios, que estaba esclavo en Egipto. ¿Sí? Recuerden, Moisés está recibiendo de Dios un convencimiento y Dios, para poder, digamos, tener de él su aceptación, va a darle lo primero que Pablo manifestó en su ministerio. ¿Qué cosa va a darle? Señales. Señales. ¿Qué cosa es su concepto general una señal? Prueba o evidencia de qué. Podríamos decir, prueba o evidencia de qué. De algo. Si Dios quería hacerle entender primero a Moisés que Dios era Dios. Entendiendo que para aquel entonces Dios antes nunca se había manifestado de la forma en la que se estaba dando a conocer a los hombres. Amén. Ahora, verso primero. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos, y no se refería a los egipcios, sino a su propio pueblo, que ellos no me creerán. Y claro, como no me van a creer, ¿qué dice Moisés seguidamente? Ni siquiera van a oír mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Claro, y eso era más que razonable, mi amado hermano. Dios hasta ese entonces nunca se había dado a conocer de la forma en la que quería manifestarse. Nunca. Y claro, si Dios nunca había hablado hasta ese entonces, obviamente ya habían pasado miles de años, desde la creación del mundo. Y querido hermano, y como Dios nunca se había manifestado, si alguien decía: vengo de parte de Dios y Dios me ha dicho esto y lo otro, y vamos a salir de aquí, pregunto yo, ¿quién le iba a creer? Si antes de eso Dios nunca se había manifestado. Estaba más que, diríamos, soportado, estaba más que respaldado que Moisés le dijera a Dios: Señor, no me van a creer. ¿Cómo me voy a presentar allá con ellos si no hay, a la verdad, evidencia de que tú existes? Y mucho menos después de 400 años de sufrimiento. Son 400 años, no son 4 días ni 4 meses. Versículo número 2. Por eso Dios no se va a negar en darle señal.
prueba o evidencia de que Él existe. Verso número 2. Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? La pregunta es media rara. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que es media rara la que Dios le hace? Dios todo lo sabe, y no solo eso, sino que están frente a frente. Sería algo como que un poquito imponente. No sé, pero si usted está frente a otra persona y ve que tiene agarrado de la mano una funda, le preguntaría a usted, ¿qué es lo que tienes en la mano? Sí, pero ¿qué es lo que quería Dios? Simplemente, sin captar qué cosa de Moisés. Su atención. Eso era todo. Quería captar su atención con algo que para él era un recurso de pronto natural y también habitual de su uso. Cosa curiosa. Dios cuando quiere dar a conocer señales, ojo, no necesita utilizar cosas extraordinarias. Quiero concentrarme en aquello. Cuando Dios quiere manifestar señales, no esperes que Dios las haga a veces, sí, con cosas sobrenaturales. Ay, Señor, quiero ver una luz que exceda todo esto para poder saber que eres tú. No. Dios puede inclusive usar al mismo perro que tienes en tu casa. Cosas habituales simplemente. Amén. Lo importante es ser creyente tanto a las señales, tanto a qué más, los prodigios y también, sí, ¿a qué? A los milagros. Ahora, verso número 2. Miren que vamos, digamos, hilvanando el texto, ¿sí? ¿Qué es esto que tienes en tu mano? ¿Quién le respondió? Sencillo y conciso. Una vara. Sí, Moisés pudo haber dicho, nada de señales esto para que me crean. Verso número 3. Él, hablando de Dios, le dijo, échala en tierra, sí, es decir, bótala, sí, delante de ti, porque están justamente en la montaña. Échala en tierra. Ahora, hasta aquí, Dios no le ha dicho qué va a ocurrir. Amén. Solamente le ha dicho, coge tu vara y bótala. Versículo número 3. Y él la echó en tierra. ¿Y qué aconteció? Versículo número 3, ¿qué dice? Y se hizo una culebra, y seguidamente, ¿qué más aconteció? Las películas lo ponen de una manera muy diferente a lo que la Biblia lo dice. ¿Y qué dice? Ajá, y Moisés huía de ella. Es decir, ¿qué pasó con esto, mi amor hermano? Con este acontecimiento. Ahora, yo le pregunto, ¿usted cómo reconocería este suceso? ¿Como un prodigio, una señal o un milagro? A una señal, porque estamos viendo la señal. Humanamente, ¿cómo lo hubiera simplemente si usted asimilado? ¿Ah? Bueno, podríamos decir todos, bueno, creo que todos tenemos un milagro. Sí, pero las señales pueden ser confundidas con milagros. Sí, y claro, las señales, a diferencia de prodigios o milagros, tienen como connotación probar algo o asegurar algo. ¿Se acuerdan lo que era un concepto? Por eso los conceptos es una prenda o prueba de algo, pero claro, un hecho portentoso o sobrenatural. Todos son sobrenaturales, pero esto tiene como connotación dar a qué cosa, a probar algo, para que tú te quedes seguro, tranquilo, de que luego de lo que se te ha manifestado, lo cual no necesariamente puede ser algo sobrenatural. Le cuento esto. Dios puede utilizar cosas muy sencillas para dar señales. Usted se recuerda, por ejemplo, el advenimiento de Jesús. ¿Cuál era la señal? Que una virgen, ¿qué pasaría? Conciba. Esa era la señal. He aquí una virgen concebirá. Esa era la señal. Y yo le pregunto, para la gente en común, ver una mujer pipona es señal. ¿Ah? ¿Es señal eso? No. ¿Cuál era la señal? Que tenía que ser. Fíjate, ahora yo le pregunto, ese tipo de señal, ¿quién se la puede creer?
solamente la que experimenta el suceso, ¿sí me entiende? Podría decir, es señal. Todo lo demás, porque ni el propio marido creyó a la señal, por eso quería dejarla. ¿Qué cosa, María? Secretamente. Solo quien la experimentó podría reconocer que es una señal. Ojo, ¿qué estoy tratando de decir? Hay señales que son solo para ti y no para nadie más. Y así se las cuentas a todo el mundo. La gente dice, sí, está bien, tú y Dios. Y te vas con la duda. Sí, porque hay cosas que solamente Dios querrá dártelas a ti. En el caso de estas señales, eran no solo para él, sino también para quienes. Para su propio pueblo. Ahora, vuelvo al texto, versículo número 3, dice la Biblia, versículo número 4, que él acoge, arroja la vara, esta se vuelve, ¿qué cosa? Se vuelve una culebra, y Moisés, por su parte, hace lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho. No se enfocó en la zarza, no se enfocó en la voz de Dios, sino en qué se enfocó. En la culebra. Sí, aquí, mire, para muestra un botón, aquí en el culto, cuando empiezan los inviernos, o terminan los inviernos, con un grillo la iglesia se alborota. Un grillo que pasea así con un grillo. No se diga una culebra dentro, imagínate una culebra que se mueva por debajo de sus pies. ¿Cuántos pondrían atención al culto? Así que no se asombre de Moisés. Él hace por orden natural algo normal. Ve una víbora ahí y ¿qué hace? A correr por el medio de la zarza. Sí. Mi amado hermano, ahora bien, versículo número 4. Dice, entonces, mira que está huyendo, le tiene pavor, le tiene miedo a la culebra. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala. Y de lado más incoherente de tomarla. Todo encantador de serpientes, es decir, toda persona que domina o trabaja con serpientes, sabe bien que la mejor forma de agarrar una víbora es por ¿dónde? Por la cabeza. Para evitar justamente ¿qué? La mordedura. Sí. Todo el desarrollo de este aparente, entre comillas, milagro, es una señal. De hecho, Dios ni siquiera necesitaba la vara. Dios pudo, está en el desierto, y en el desierto hay bastantes culebras. Una de las más conocidas en los desiertos es ¿cuál? La cascabel. Dios pudo haber hecho entrar una culebra donde él estaba. Pero, ¿cuál hubiese sido la señal? Que la culebra apareciera ahí. No. ¿Cuál hubiese sido la señal? En esta segunda palabra que Dios le da a Moisés. Tómala por la cola. Eso es una señal también. Porque va a ocurrir al agarrarla algo sobrenatural. La culebra, ¿qué pasará con ella? Si se volverá a convertir en vara. Así Dios no lo hubiera convertido en vara y solamente hubiese evitado que le mordiera, ya era una señal. Como cuando a veces les pasa a ustedes y no reconocen la señal. Pueden haber perros furiosos que así una mosca se mueva, hasta la mosca la quiere morder. Y si usted, Dios, de pronto está, si por providencia divina, haciendo algo para él y pasa delante del perro, y a usted el perro hasta le mueve el rabo y le sacude la lengua, puede ser una señal. Y usted ni la reconoce. ¿Sí me está entendiendo? Mi querido hermano, estas simplezas, por así decirlo, bien pueden tomarse como señales. Verso número 4. Dios le dice a Moisés, extiende tu mano, tómala por la cola, y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Todo ese acontecimiento, sí, vamos a ver más adelante qué es. Verso número 5. Por esto, ojo, por esto creerán que se ha aparecido el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Amén. Pero Dios vio a Moisés. Y no es que le vio el rostro. ¿Qué crees que le estaba viendo? El corazón. Y le dijo, este no me cree.
Como cuando usted le habla a una persona del Evangelio y si lo ve, porque eso no es a la verdad, algo que podríamos escribirlo en la frente y decir lo que creo. Basta con que usted vea la postura, el rostro, si frunge o no frunge el ceño, si la postura de él es de dispuesto o no. Uno puede detectar muchas cosas. Pero Dios, que ve más allá de lo superficial, que ve el alma mismo, Dios vio que Moisés a esta señal no le creyó. O por lo menos todavía seguía con sus grandes dudas. Y en el verso número 5, versículo número 6, porque ya Dios le había dicho, por esto que vas a hacer, ya te van a creer. Pero Dios va más allá. Versículo número 6, le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno, hablando de su pecho. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Versículo número 7, léelo por favor. Perdón, versículo 8, perdón. Ahora, ¿qué dice Dios que todo esto que le estaba mostrando era qué cosa? ¿Qué cosa dice la Escritura? Era, ¿qué cosa? Señal. Si usted ha entendido esto, para Dios, esta situación, ¿qué cosa era? Señales. ¿Señales para qué? Para que le crean. ¿A quién? ¿A quién? A Moisés. Simplemente Dios lo que hizo fue transferir algo que él obviamente, si podía hacer, se lo transfiere a quién. Porque a la verdad Moisés tenía poder para transformar varas en culebras. No, mi amado hermano, Moisés tenía poder para, al meterla dentro de su ropa y al pegarla a su seno y al sacarlo, sin poder, en este caso, transferir alguna enfermedad. Claro que no, esto era poder de Dios. Amén, poder de Dios otorgado a Moisés como señal. Ahora dirán mucho, muy grande Moisés, qué bueno. ¿Y nosotros? ¿Qué hay de nosotros? El pueblo de Dios tiene, al igual que Pablo haciéndoselo saber a la iglesia de Corinto, tendrá señales para el mundo, yo no digo para Egipto, pero para los demás, para el prójimo. Díganme, hermano, quisiera alentarlo un poco. Venga conmigo a Marcos, al Evangelio de Marcos, en el capítulo número 16. Evangelio de Marcos, capítulo número 16. ¿Lo tiene? Verso número 17 al 18. Evangelio según San Marcos, capítulo número 16, verso 17 al 18. ¿Ya lo tiene? Yo creo que nunca había leído la Biblia considerando eso. Y estas, léalo usted, por favor. Ahora, ¿qué es lo que Dios está diciendo? ¿Y para quiénes es? ¿Para quiénes? ¿Para los que lo reciben o para quienes lo portan como meros mensajeros? Dice la Biblia, versículo número 17, primeramente, estas señales. ¿Qué cosa es una señal, mi amado hermano? Una prueba, ¿sí? ¿O prenda de qué? De algo. Obviamente, bajo el marco de lo sobrenatural. Una evidencia que acredita a un siervo de Dios. Mi amado, esto obviamente, sí, no lo puede hacer cualquiera. La condicionante de esta señal está ligada a la fe.
Dice la Biblia, estas señales seguirán ¿a quiénes? A diferencia de muchos pueblos que andan buscando señales. Amén. El pasaje bíblico es claro al decir que esta señal viene si conmigo, no yo ir tras de ella. Muchos pueblos quieren saber quién libera. Sí, a personas esclavizadas por los demonios. Muchas personas quieren saber si quienes tienen dónde sanidad. Muchas personas andan buscando quién puede liberar. Llamado hermano, esto es una señal para todo aquel que cree. Y ella no va delante de mí. Me sigue. Estas señales seguirán. Amén. Vendrán como un respaldo. Vendrán como una credencial de mi fe hacia Dios. Quiero que entienda esta parte, porque usted tiene, si cree y si está identificado con el Dios al cual usted confiesa con sus labios, Dios, llamado hermano, por su parte, al igual que Moisés, le dará la credencial delante de los demás. Señales. Y Dios estipula dentro de esas señales que vamos a echar fuera demonios. Amado hermano, libertar a un hombre de demonio es una señal de que somos servidores o sirvientes de Cristo. ¿Sí me entiende? Ahora, yo le pregunto, porque estamos viendo el texto bíblico bajo la óptica de Pablo. Pablo había liberado a gente endemoniada. Pablo había libertado de pronto a muchachas con espíritu de adivinación, que no era otra cosa más que un demonio. Claro que sí, mi amado hermano. En su ministerio, mi amado hermano, Dios hizo grandísimas cosas. Quisiera simplemente acotar lo que dice 1 Corintios capítulo 14, verso número 18, entendiendo, mi amado hermano, que una señal no solamente era expulsar demonios. Recuerde lo que dice Marcos 16, verso 17. Estas señales seguirán a los que creen, y enmarca las señales, como el echar fuera hacia el demonio, como hablar de las lenguas, como tomar en las manos serpientes, y aún como que si alguien te envenena, y a ti no te pasará absolutamente qué cosa, dice la Biblia. Nada. Y aún más, poner las manos sobre los enfermos, y estos sanarán. Ahora, para ver un ejemplo de todo esto, vayamos a Corintios capítulo 14. Pablo testifica algo delante de la iglesia. 1 Corintios capítulo número 14. Pablo hace alusión a algo que Corintios lo sabía perfectamente. ¿Lo tiene? Mira con detenimiento, por favor. Versículo número 18. ¿Lo tiene? Voy directamente al texto que declara aquello. Doy gracias a Dios. Y Pablo está en la iglesia hablando de los hermanos. Ya lo tiene, 14 verso 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas, la cual, ¿cómo lo cataloga con el libro de Marcos? Una señal, y queriendo ser un poquito más específico, ¿señal de qué es hablar en lengua? ¿Qué es qué cosa? Una señal de tener qué cosa. El don de qué? El Espíritu Santo. Es una evidencia, una prueba. Es lo que se viene hablando acerca de lo que significa lo que es una señal. Hablar en lenguas no es estar bautizado. Ojo, hablar en lenguas es un don, un regalo, una prueba de que tienes al Espíritu de Dios. Recuerden que ya hemos visto en su debido momento todos los aspectos que se enmarcan bajo lo que es el bautismo del Espíritu Santo y lo que es tener al Espíritu Santo como sello de redención y lo que es llamado lo que se conoce también como la llenura del Espíritu Santo. Pero también otro tema muy puntual son los dones del Espíritu Santo. Amén. Debemos de entender toda esa gama así dentro de la enseñanza. Y Pablo dice a Corintios, versículo 18, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Pero, verso 19, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros.
que 10.000 palabras en lengua desconocida. Y todo esto es simplemente para la iglesia, ¿qué cosa? Como una señal. Ahora, ¿está claro el aspecto de la señal? Sí, para poder avanzar al siguiente aspecto, que vendría a ser, en este caso, prodigios. ¿Qué es un prodigio? Sí, dentro de su orden conceptual, se decía que un prodigio es un suceso extraño que excede los límites regulares de la naturaleza. Ahora, cuando se habla de que excede, es decir, que en el orden natural hay cosas que son sorprendentes, por ejemplo, como lo es, por ejemplo, mi amado hermano, digámoslo así, la lluvia. Es algo, la verdad, sí que está bajo el marco de lo, si digamos así, claro, de lo habitual, porque sabemos que llueve, pero es un suceso que está al extremo de la naturaleza. ¿Por qué digo esto? Coja un balde con agua, uno solo, tíralo hacia arriba, sí, y ruega a Dios que se quede ahí arriba. Pero la naturaleza, obviamente administrada por Dios, hace que toneladas de agua estén retenidas simplemente ¿por qué? Por las nubes. Y se mueven. Y cuando hablo de tonelada, hablo de un número sí, bastante grande, sí, y digamos por espacios, porque más hermano, si las nubes pueden albergar toneladas de centímetros cúbicos de agua, sostenidos de pronto a lo extenso de toda una vasta ciudad. Eso es un extremo de la naturaleza, pero el prodigio excede eso. Es decir, que rompe, sí, dentro ya de los extremos, los órdenes naturales para que ocurran, obviamente, cosas sobrenaturales. Tienen, obviamente, ciertas características que podrían de pronto, sí, contrastarse con lo que ya hemos visto, que es una señal. Ahora, recuerde que lo importante de este estudio, más allá de analizar cada aspecto, es entender que todo ello es un medio tan solo. Un medio, un canal, una vía por la cual Dios certifica a su siervo que es eso para él, un servidor. Y que Él le permite estas señales, estos prodigios, estos milagros, para que pueda simplemente corroborar su ejercicio dentro de su llamado, ¿sí? Para con Dios, al servicio obviamente de la comunidad, de la iglesia o del prójimo. Y querido hermano, Dios obviamente anhela y desea que todos quienes son sus hijos tengan como respaldo señales, prodigios y milagros. Claro que Dios así lo desea y lo aspira. El problema es que muchos de nosotros no nos sometemos a Dios, digamos así, a las instancias a las cuales Él nos desea, ¿sí?, obtener para que se manifieste esto en nosotros. Yo sé que cada uno de nosotros en su debido momento ha orado a Dios para que su vida sea usada como un Elías, para que su vida sea usada como un Daniel, para que Dios se manifieste como un Moisés. Pero son meras aspiraciones, de pronto por ahí medias vagas, ¿sí?, a manera de neblina que con cualquier suceso de la vida se desvanece y volvemos a nuestro estándar. Claro, en esos marcos de vida, mi amado hermano, poco o nada podremos ver del esplendor de Dios en esta tierra. Si tú tan solamente, si aceleraras un poco más tu paso en tu vida espiritual, verías la gloria de Dios también. ¿Sí? Dios trabaja con quienes están dispuestos para el trabajo. ¿Sí? Si tú no te dispones, en el caso de Moisés, para ir a liberar al pueblo, ¿qué señal te puede acompañar? Pregunto yo, ¿para qué Dios le podía dar a Moisés la señal de meter su mano en el costado y sacar la leprosa si se iba a la casa? Pregunto, ¿para qué serviría la señal? Para jugar. Mira, ¿con lepra? Sin lepra. ¿Con lepra? Sin lepra. ¿Me explico? ¿Para qué sirve la señal? ¿Sí me entiende, mi amado hermano? Esa no era la idea. Sí, ahí está, culebra, palo. Culebra, palo. ¿Qué está jugando?
¿Para qué? Vuelvo y repito, ¿para qué pedirle a Dios cosas sobrenaturales si a la larga no te vas a disponer a ejercerlas donde Dios quiere que se manifieste? Tú que le pides a Dios, Señor, dame, como dicen muchos, el don de sanidad. ¿Para qué lo quieres si eres un ocioso y nunca quieres ir a un hospital? Nunca quieres estar donde está el hombre o la mujer enfermo. Pregunto, ¿para qué el don entonces? ¿Sí me entiende, mi amado hermano? ¿Sí? Dios dará a quien obviamente sabe que lo va a usar. Verso número, sí, acompañen, vamos con el aspecto de los prodigios. Suceso extraño que excede los límites regulares de la naturaleza. Primeramente vayamos al Antiguo Testamento, al libro de Joel, capítulo 2. Joel, capítulo número 2. Veamos en el Antiguo Testamento. Libro del profeta Joel, capítulo número 2. Versículo, ¿ya lo encontró? Verso número 28 al 30. Joel, capítulo 2, verso número 28 al 30. Pase Daniel, más Oseas y por ahí encuentra a Joel. Y si no lo encuentra aquí, lo encontrará por el barrio, por ahí hay alguien que se llame Joel, ahí lo va a encontrar. Es de la Biblia. ¿Dónde está Joel? ¿Qué es de la Biblia, Joel? Claro que es de la Biblia. Vaya al índice, ahí lo encuentra. Joel, capítulo número 2. ¿Lo tienen? Verso número 28 al 30. Mira lo que dice la Escritura. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Sí? Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Verso 29. Léalo, por favor. Verso 30. Y aquí me concentro. Y daré. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia? Y daré prodigios en el cielo. Si quisiera repetir esa palabra en cada expresión, daré prodigios en el cielo, daré prodigios en la tierra, ¿sí? Sangre y fuego y columnas de humo. Ahora, estos prodigios obviamente van a exceder el orden natural de las cosas, ¿sí? De la naturaleza. Seguidamente dice el verso 31, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Cuando hablamos de prodigios, hablamos de cosas, mi amado hermano, que ya sobrepasan un poco la esfera de ¿qué? Del orden de la naturaleza, de lo natural. Un prodigio es un suceso que rompe leyes naturales. ¿Sí? En el caso bien podría yo decir, por ejemplo, de Jesús, cuando camina sobre ¿dónde? Sí, la gravedad y obviamente el peso del cuerpo frente a la densidad del agua, sí, está obviamente científicamente comprobado de que un peso que excede en sí mismo la densidad del agua va a tender a ¿qué? A hundirse. Sí, pero cuando se rompe esa ley natural, entonces se lo podría denominar como un prodigio. Sí, todo lo que rompe el orden de lo natural se lo puede entender como un prodigio. Si usted dice, hermano, si voy a orar a Dios para que llueva y llueve, ¿qué podría ser eso? Es algo natural, pero no deja de ser un suceso
sobrenatural. ¿Sí? Pero no se ha hecho algo, obviamente, conocido como un prodigio. Ahora, si yo digo, voy a orar y va a caer fuego, eso es otra cosa. Eso es un prodigio. Porque no es natural que llueva fuego. ¿Sí me está entendiendo? No es natural, mi amado hermano, sí que pasen cosas fuera del orden natural. ¿Sí me entiende? Sí, mi querido hermano, dentro de esto, vayamos por favor, sí, a ver qué dice la Escritura. Hechos capítulo 2. Solo como certificación de lo que ya decía Joel. Hechos capítulo número 2. ¿Lo tiene? Simplemente certificando lo que dice Joel, pero corroborado del Nuevo Testamento. Y luego nos vamos, ¿qué pasó con el apóstol Pablo? Verso número 19 dice, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. Verso 20, los siglos certifica, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Ahora, la pregunta del millón, Pablo manifestaba prodigios, cosas fuera del orden natural. Hechos capítulo 14. Ya vemos ahí a un Pablo en todo su ejercicio ministerial con los gentiles. Hechos capítulo número 14. ¿Lo tienen? Versículo 1 al 3. Dice la Biblia, aconteció en Iconio, entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Verso 2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Verso 3. Pero miren, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, es decir, con facilidad, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia. Ojo, concediendo, porque esto la verdad no es normal, pero Dios hizo esto, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos dos cosas: señales, pero también prodigios. Si hubiese sido la misma cosa, Dios solamente hubiese dicho, le concedió que se hagan señales. Pero no, Dios les concedió hacer cosas, sí, a manera de cosas naturales, pero extraordinarias, pero también cosas fuera del orden natural de las cosas. ¿Todo por qué? Porque estaban haciendo ¿qué cosa? Predicando la palabra. Estas evidencias eran simplemente ¿para qué? Señales y prodigios. Para respaldar lo que ellos decían. Por eso es que Pablo podía decir con certeza, porque el Evangelio es poder de Dios. Amén. Ya de manera muy sintética. Sí, poder de Dios. Y querido hermano, la palabra que usted ministra no es cualquier palabra. Y si usted la usa legítimamente, con disposición, le aseguro que Dios lo respaldará con señales y con prodigios. Pero también están los milagros. Los alcanzaremos a ver hoy, es el problema. O lo dejamos para otra clase. ¿Se le hace tarde para la merienda o para la novela? Los niños creo que ya salieron de clase, ¿verdad? A no ser que se hayan quedado más allá del escritorio. Mi querido hermano, veamos lo último, los milagros. ¿Qué se podría denominar un milagro? Ya digo, si de manera inicial su enfoque.
Y un milagro es cualquier acto, ojo, cualquier acto del poder divino superior al orden natural, pero también a las fuerzas humanas. ¿Sí? Un milagro. Leamos, por ejemplo, Mateo capítulo 13, verso 59. Vamos rápidamente. Mateo capítulo número 13. ¿Me encontró? Un milagro, mi amor hermano, ¿sí? Tiene una pequeña connotación acá. Mateo capítulo número 13, versículo número 50. Perdón. Mateo 7. 13 o 12. Déjame un segundito. Perdón, el versículo 53 al 54, sí. Tengo ahí la papelada de la cita. No, el versículo. Está bien el capítulo. Sí. ¿Lo tiene? Sí, 13 mismo, pero verso 53 en adelante. Dice el Señor: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Verso 54. Y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría? Pero también, ¿qué cosa? Y estos milagros, por ejemplo, ¿qué podríamos considerar como un milagro? Las sanidades que Jesús operaba. Un hombre ingresaba con una mano seca y recogida, y a la voz de Jesús, ¿qué pasaba con algo? Que obviamente no era natural que pase. Volvía a ser, ¿qué cosa? Restaurada. Vino mucha gente ciega a Jesús. ¿Y qué hacía Dios? ¿Qué hacía Jesús? Les devolvía la vista. Recuerde que en la connotación del milagro es cualquier acto, ojo, cualquier acto del poder divino. Cualquiera que Dios quiera conceder. Si hay alguien paralítico o alguien que no tiene una pierna y Dios se la restaura, se la crea nueva, es considerado como un acto milagroso. Es cualquier acto divino, cualquiera. Pero claro, se tiene como marco referencial que es algo sobrenatural. ¿Sí? Si alguien está desahuciado y Dios le extiende años de vida, es un acto sobrenatural, divino. ¿Sí? Versículo número 54 nos dice, recuerda de Mateo capítulo 13, en la parte de la manera de pregunta, decían ellos, ¿qué cosa? ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Sí, versículo 57 terminó cuando ya Jesús asimiló lo que obviamente ellos pensaban de él, decía, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Verso 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de qué. Ahora, para que los milagros puedan, mi amado hermano, ser, no digo realizados, sino para que puedan ser reconocidos a Dios, debe de haber fe. No digo para que no ocurra, porque Dios puede hacer milagros con o sin tu fe. La verdad es eso. Dios puede hacer milagros con o sin tu fe, pero para el que los recibe y pueda darle la gloria a Dios, debe haber fe. Debe haber fe. ¿Sí? La viuda de Naín nunca quiso que su hijo sanara. Jesús se condolió de la viuda, se acercó al féretro, lo tocó y resucitó. ¡Pum! Así de sencillo. ¿Sí me entiende? El hombre que estaba paralítico, sí, el cual esperaba un milagro al agitar de las aguas, sí, quería ser sanado, pero no por Jesús. Quería ser sanado de acuerdo al suceso en sí mismo de que las aguas se movían por medio del ángel.
Jesús se acerca y dice, ¿quieres ser sano? Sí, claro, quisiera serlo, pero no hay quien me mete en la piscina. Toma tu lecho y anda. Pregunto yo, cuando él le dijo, yo te puedo sanar, cree en mí para sanarte, le dijo eso en su boca. No intervino la fe del hombre, pero la fe es necesaria para poder darle la gloria a él, porque de él desciende toda buena dádiva y todo lo perfecto. ¿Sí me está entendiendo? Juntamente involucrado ahí los milagros. Ahora bien, en Hechos capítulo 19, para concluir, mi amado hermano, este pequeño estudio que hemos realizado, digo pequeño porque estamos corriendo con el tiempo, penosamente. Hechos capítulo número 19. Mira lo que dice el Señor. Versículo 10 al 11. ¿Lo tienen? Pablo está en la ciudad de Éfeso y dice la Biblia, así continuó por espacio de ¿cuántos años trabajando? 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, obviamente por los labios de este hombre, y hacía, no él, pero ¿quién hacía a través de él? Y hacía Dios milagros extraordinarios por lo mano de quién? De Pablo. Corintio sabía, claro que lo sabía, si ellos formaban parte de la región griega, al igual que toda la región de Asia. Mi querido hermano, esto se desarrollaba obviamente en el ministerio de Pablo, pero aún así a Pablo lo tenían por los suelos. ¿En dónde? En Corintios. Mire, cosa curiosa, al que más le servía y de quien se evidenciaba poder de Dios, lo tenía prácticamente como un hombre. ¿Cómo lo tenían a Pablo? Como un hombre. Tú eres un carnal, le decían a Pablo. Yo un carnal, es decir, yo un hombre sin el Espíritu Santo, porque eso implicaba ser un carnal. Un hombre que no era guiado por el Espíritu de Dios. Mi querido hermano Pablo, por eso dice en 2 Corintios capítulo 12, porque en el versículo 13, ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no he sido carga, obviamente, para ustedes. Las otras iglesias elogiaban la labor de Pablo, pero Corintios lo minimizaba. Y aún así, pese a todo esto, ¿qué dice Pablo a Corintios? Perdonadme. ¿Por qué? Porque Pablo estaba usando ¿qué cosa? Su defensa. Recuerde que en versículos anteriores bien Pablo sabe decir, mi querido hermano, sí, en el versículo 11 cuando nos dice o nos recuerda que he hecho un necio al gloriarme. Pero, ¿qué dice el mismo texto? Ustedes me han obligado a que lo haga. No quería Pablo, obviamente, sacar estas credenciales, pero ante la dureza tuvo que hacerlo. ¿Pero para qué? ¿Para que él reciba honra? No, simplemente para que la labor que él realizaba no fuese desestimada, porque él, igual que cualquier otro discípulo del Señor, era un servidor de Cristo. Amén. Así que, amado hermano, no minimices a quienes trabajan para la obra del Señor, pero tampoco no te fíes de lo que hacen los servidores del Señor. Mejor fíate de todo tu corazón de Dios. Amén. Porque a través de Él tú podrías hacer mucho más que cualquier otro servidor, siempre y cuando estés dispuesto a pagar el precio de un verdadero sirviente de Cristo. Amén. Espero que Dios haya edificado tu vida y te haya motivado a buscar de Él todo lo que Él te pueda dar. Aleluya. Porque si Él te lo concede, pues todo también será solo para su gloria, no para la tuya. Oremos a Dios. Padre Celestial, te agradezco infinitamente por las misericordias concedidas en esta noche.
El tiempo ha transcurrido, mas sin embargo, Padre, no podrá borrar lo que hoy tú has dado a mi alma. Señor, reconozco que en mi vida bien podría manifestarse todo esto que tú me has enseñado.